En el video de hoy vamos a ver potenciación. La potenciación es una manera abreviada de expresar una multiplicación de factores iguales. En este caso nos vamos a dedicar a la potenciación de números naturales. Un ejemplo. Acá tengo el factor 2 que se está multiplicando 5 veces. Entonces, ¿cómo lo escribo de manera abreviada utilizando la potenciación? Se escribe el factor 2 y las veces que se está multiplicando. En este caso, 5. En el segundo ejemplo, tengo un factor que se está multiplicando, que es el factor 3, y está multiplicándose 4 veces. Utilizando la potenciación, se escribe como 3 a la 4. ¿Cómo se resuelve 2 a la 5? Voy a hacer 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Y acá 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Esto se lee como 2 a la quinta y esto se lee como 3 a la 4. En una potenciación, sus elementos reciben nombre. Esto se llama potencia, que es el resultado de la potenciación sería. 5 es el exponente. Y 2, que es el factor que estamos multiplicando, recibe el nombre de base. Algunas curiosidades de la potenciación. Todo número elevado a la 0 es 1. Ejemplo, 5 elevado a la 0 da como resultado o como potencia 1. 20 a la 0 es 1. Cualquier número que esté elevado o tenga exponente 0 da como resultado 1. Nosotros cuando leemos así, cuando el exponente 0, decimos 5 elevado a la 0. Cuando el exponente 1, 5 elevado a la 1. Cuando hay un 2, 5 elevado a la 2. O directamente resumimos y decimos 5 a la 2. Si fuera a la 4, decimos 5 elevado a la 4 o 5 a la 4. Pero cuando el exponente es un 2, se lee al cuadrado. Ejemplo, 5 con exponente 2 se dice 5 al cuadrado. Y cuando el exponente es un 3, se lee al cubo. En este caso tengo 4 con exponente 3, la base es 4, el exponente es 3, y se lee 4 al cubo, o también se puede decir 4 elevado a la 3. Pero tienen que saber que cuando hay un 3 o cuando hay un 2, se puede decir al cuadrado o al cubo. Los números naturales que no tienen el exponente expresado, ejemplo, yo tengo un 5 solo, este 5, si quiere, puede tener exponente y el exponente es un 1. Es decir, cuando tengo 1 y no necesito el exponente, lo puedo sacar, o cuando no tengo exponente, lo puedo escribir y es un 1. Si el exponente fuera distinto a 1, tiene que estar sí o sí expresado. Pero si no está expresado, como en este caso, el exponente es un 1. Ahora voy a mostrar algunas propiedades de la potenciación. Y aclaro algo, porque voy a mostrar las propiedades, pero me van a decir, bueno, eso se podría resolver sin propiedades. Sí, muchos de los ejemplos que voy a mostrar se pueden resolver sin propiedades. Voy a mostrar 4 propiedades y una que no es propiedad, que no tiene validez. La primera propiedad se llama producto de potencias de igual base. Es decir, tengo la misma base con distintas potencias y estoy multiplicando. ¿Qué se puede hacer? Se deja una base como está y los exponentes se suman. Ejemplo, tengo una multiplicación, la misma base y dos exponentes distintos, no importa si son distintos o son iguales. Lo que puedo hacer es, cuando tengo la misma base, dejo la base como está y los exponentes se escriben sumando. Eso porque tengo una multiplicación. Entonces, sumo los exponentes y eso me da 2 a la 5, que si lo resuelvo me da 32. ¿Se podía resolver este ejercicio sin la propiedad? Sí. Resuelvo 2 al cubo,
que me da 8, resuelvo 2 al cuadrado, que me da 4, y 8 por 4 me da 32. Es decir, acá mostré una alternativa de resolución que es la propiedad de esta. La segunda propiedad es muy parecida a la de recién, pero en este caso en vez de haber un producto hay un cociente. Es decir, es un cociente de potencia de igual base. Recuerden, solamente se usa esta propiedad cuando tengo la misma base. ¿Qué se hace? Dejo la base como está y los exponentes en este caso se restan. Un ejemplo, 2 a la 5 dividido 2 a la 2, dejo la base como está, los exponentes los escribo restando. ¿Por qué? Porque hay un dividido. Si fueron por, se escriben sumando. Resto 5 menos 2, 3, y resuelvo 2 a la 3, o 2 al cubo, que da como resultado 8. Repito lo que dije anteriormente. ¿Se podía resolver esto sin la propiedad? Sí. Resuelvo 2 a la quinta, resuelvo 2 a la 2, 2 al cuadrado, 2 a la quinta es 32, 2 al cuadrado es 4, 32 dividido 4 da como resultado 8. Es decir, hay dos formas de hacerlo, utilizando la propiedad o sin propiedad. En este caso la propiedad es más útil, además me soluciona o me simplifica el cálculo. Otra propiedad que se llama potencia de otra potencia. Cuando tengo este caso, las potencias o los exponentes se pueden multiplicar. Un ejemplo, tengo 2 al cuadrado y luego elevado al cubo. Entonces, dejo la base como está, los exponentes los escribo multiplicando. Cuando está potencia de otra potencia o exponente de otro exponente, se multiplican. 2 por 3, 6. En este caso tengo que resolver 2 a la 6, que me da 64. Recuerden que para hacer 2 a la 6, tengo que hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, multiplicar el factor o la base 6 veces. Y me da 64. La última propiedad, que es distributiva del exponente respecto de una multiplicación o una división. Yo acá lo voy a mostrar con una multiplicación, pero esta propiedad también vale para la división. ¿Qué quiere decir? Que el exponente lo voy a distribuir para la primera base y para la segunda base. Por eso el exponente puse la base A con exponente C y la base B con exponente C. Entonces aplico la propiedad, distribuyo la potencia. Acá hay un por. Y puedo resolver 3 al cuadrado, que me da 9. 5 al cuadrado, que me da 25. Y después hago 9 por 25, que sería 225. ¿Se podía resolver esto sin aplicar la propiedad distributiva? Sí. Hacía 3 por 5, 15. Y después 15 lo elevo al cuadrado y me da 225. Pero la propiedad es útil saberla, se hace la distributiva solamente cuando hay un por o una división. Y hay un error muy común, es aplicar la propiedad distributiva cuando hay una suma o una resta. Distribuyen la potencia o el exponente para A y para B cuando hay una suma o una resta. Y esto no es válido, no hay ninguna propiedad que indique esto. Lo pueden corroborar con un ejemplo. Si yo aplico la propiedad de distribuir, me quedaría esto. Y acá voy a poner que es distinto porque esto no es válido. Si yo hago 3 más 5, 8. 8 al cuadrado da como resultado 64. Si yo acá resuelvo 3 al cuadrado es 9. 5 al cuadrado es 25. 9 más 25 es 34. Y esto me daba 64. ¿Es lo mismo 64 que 34? No. Por lo tanto, esto no es una propiedad, tampoco tiene validez de distribuir el exponente cuando tengo dos bases sumando o restando. Solamente es válido cuando hay una multiplicación
o una división. Y para terminar, voy a mostrar cómo resolver. En el primer caso tengo 6 al cuadrado. Recuerden que 6 al cuadrado es multiplicar 2 veces el factor o la base 6. Este me indica las veces que tengo que multiplicar al número que tengo como base, en este caso al 6. 2 veces al número 6. Entonces 6 por 6, 36. En el segundo ejemplo, tengo exponente 3, base 4, me indica que tengo que multiplicar al 4 3 veces. Y hago 4 por 4, 16. 16 otra vez por 4. Si no les sale mentalmente, hacen la cuenta. 16 por 4. Y si lo hacen mentalmente, mejor, da 64.